Un saludo de la Escuela de Contabilidad y Auditoría. Y aquí vamos a saber algunas cosas que en nuestro momento hubiéramos querido conocerlas. Y son las claves del éxito de una profesión, de una carrera. En este sentido, ustedes cuando somos jóvenes y los tuvimos nosotros también, nos iban presentando diferentes planes y diferentes alternativas de carreras para escoger. En algunos momentos escuchábamos a nuestros amigos, en otros momentos leíamos, veíamos en el periódico, en otros momentos conversábamos, ahora ustedes utilizan el WhatsApp, y al fin y al cabo no sabíamos qué hacer. Hoy la universidad les presenta el plan C, el cual es preguntar. Van a escuchar de una persona que, como ustedes vieron, es profesor y también ha ejercido la profesión. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar desde el campo, no de las materias, sino de lo que las competencias que les van a generar el estudio de esas materias. Y por eso, ustedes ven en el gráfico una montaña a la que vamos a ascender. Generalmente los índices se presentan desde el 1 para el 6. Yo lo he puesto desde esta forma porque es cómo vamos a ir adquiriendo las competencias para el desarrollo de las diferentes actividades profesionales. En primer lugar, vamos a tomar decisiones para la empresa. En segundo lugar, como había dicho Nelson, vamos a analizar la eficiencia operacional. Es decir, ya vamos a ir subiendo un poco el nivel y vamos a ir aprendiendo algunas cosas más para que luego, con el dominio de estas competencias, ya podamos tener una proyección de los escenarios que podrían darse. También vamos a aprender lo que es un gestor de nómina. Luego, cuando ya tengamos todas estas competencias, aprenderemos lo que es evaluar unas empresas, evaluar sociedades, evaluar contratos. Y finalmente, en nuestra culminación de la carrera, estaremos viendo cómo podemos ser el contralor, el auditor de los riesgos que pueden imperar en cada una de las empresas. Vamos a continuar. En primer lugar, vamos a tomar decisiones empresariales. Y para eso, en los primeros niveles, a ustedes les van a enseñar contabilidad. Siempre basado en las normas de información financiera llamadas NIF, las mismas que son internacionalmente aplicables, porque ahora ya no podemos estar en una contabilidad del Ecuador, en una contabilidad de Colombia, sino que todos vamos a basarnos en estos procesos de tal manera que podamos comparar nuestros estados financieros. Y con eso vamos a estudiar primero, nos vamos a preparar en lo que es una contabilidad para empresas de servicios. Posteriormente, aprenderemos lo que es la contabilidad comercial, en donde ya interviene los inventarios y sabremos cómo podemos registrar la venta de un producto. Posteriormente, cuando los negocios crecen, abrimos agencias, sucursales, filiales. También aprenderemos cómo debemos registrar esos valores. Luego viene la producción. Tenemos empresas de producción y en esas nos van a enseñar cómo determinar el costo real de la producción, tanto en las variables que se presentan en la producción por órdenes de producción o producción en cadena. Posteriormente estudiaremos contabilidad bancaria para que también nuestro ámbito de trabajo nos permita ver como una fuente laboral las instituciones financieras. Ahora nos obligan a que tengamos también la capacidad para desarrollar nuestros servicios contables en las instituciones que están en la relación de las instituciones bajo el campo solidario. Es decir, ahí vamos a ver a empresas sin fines de lucro, a cooperativas que están bajo el control de esta entidad. Y finalmente vamos a ver la contabilidad gubernamental, que nos permitiría también tener un ámbito de acción dentro de las empresas públicas. Como ustedes ven, este es un proceso que se va a ir siguiendo, que vamos a ir adaptándonos. En primer lugar, vamos a conocer el proceso contable y luego vamos a ir desarrollando las diferentes alternativas contables, de tal manera que nuestro ámbito laboral nos permita tener variables. Quiero recordarles, por ejemplo, que nosotros tenemos opciones de labor, de trabajo, en el campo privado y en el campo público.
Por lo tanto, esta malla abarca las dos competencias. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros antes teníamos y nos enseñaban que la contabilidad es cuadrar balances. Eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque a nosotros no solamente nos van a enseñar a realizar los 4 estados financieros que necesitamos, que son el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo y el estado de patrimonio. En el balance general, nosotros vamos a ver cuáles son los activos de nuestra empresa. Luego de los activos de nuestra empresa, tenemos que saber, en el ejemplo que le estoy poniendo, si esa manzana es mía o si lo comparto con alguien. Y en ese sentido voy a ver cuánto debo de esa manzana y cuánto debo y cuánto es mío. Entonces, los estados financieros no solamente van a hacer cuadrar, sino también vamos a entender y nos van a preparar para que determinemos que haya un equilibrio en las empresas, porque no es bueno estar muy endeudado y la ciencia nos dice que tampoco es bueno trabajar con dinero propio, nada más. Pero estas situaciones de estar con los estados financieros nos hacen tomar decisiones y al verle el balance a veces es un poco incomprensible en la forma de presentarnos. Por lo tanto, vamos nosotros a trabajar con indicadores financieros. Basados en que la información contable esté adecuadamente desarrollada, nosotros podemos tener estos casos. Y vamos a ponernos en el caso de que tenemos una empresa en que produce artículos y vende. Entonces, compramos nosotros la mercadería, como ustedes pueden observar, ¿sí? Luego de comprar, donde nos dio crédito el proveedor, en este ejemplo que es de una empresa real, ¿sí? Tenemos que nos han dado 90 días de crédito, es decir, a los 90 días tenemos que pagar. Bien, nos demoramos nosotros a través de los estados financieros que nos demuestran, la aplicación de índices nos demuestra que los estados financieros que tenemos un inventario por 55 días y vendemos a crédito, entonces damos un crédito de 30 días. Entonces el ciclo operativo nos demuestra, y ustedes van a estar en capacidad de hacer esto, de que en 85 días recién vamos a tener el dinero de nuestra venta. Estoy poniendo un ejemplo, porque también pueden ser al contado. Y ahora comparamos con el tiempo que nosotros tenemos de los pagos de los proveedores, y son 90 días. Por lo tanto, tendríamos 5 días para poder manejar ese dinero y no tener una preocupación mayor. Pero ahí vienen análisis adicionales como son el de la liquidez, ¿sí? Cuando estamos hablando de la liquidez, nosotros podemos... Hernán, tu micrófono está apagado. Gracias. La primera es el hecho de que tengamos dinero. El primer casito que les estoy presentando aquí. Tenemos dinero y tenemos obligaciones a corto plazo, pero que son menores. Entonces nosotros tranquilamente tenemos dinero para cubrir esas obligaciones, podemos seguir comprando materia prima, mercadería, pagar sueldos, pagar servicios básicos, arriendo, etc. En el segundo caso se nos puede presentar que estemos en igual de condiciones, es decir, tenemos la plata, pero tenemos las mismas obligaciones a corto plazo. Por poner un ejemplo, tenemos $50 y debemos $50. Entonces quiere decir que podemos tener dificultades para hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que este indicador incluye el dinero, las cuentas por cobrar y la mercadería. Y finalmente, una situación difícil que podríamos tener es la tercera, en la cual nosotros podemos no tener dinero, pero tener grandes deudas a corto plazo. Profundizamos un poco más el análisis y vemos que si retiramos la mercadería, porque la mercadería tenemos que todavía convencerle a las personas que nos compren esa mercadería. Entonces ahí vamos a hacer un análisis un poco más profundo y decir, a ver, con mi dinero y mis cuentas por cobrar, ¿puedo pagar mis obligaciones? ¿Sí? Y en tercer lugar, ya solo veo cuánto tengo en mi caja, cuánto tengo en mi banco y veo con mis obligaciones. Y esas circunstancias nos van a permitir tomar decisiones acertadas.
Pero se nos puede presentar otro caso. El que sería también sacado de datos de alguna empresa. El proveedor nos da solo 60 días y nosotros en la producción nos demoramos 59 días y en el análisis que hayamos hecho tenemos cuentas por cobrar por 38 días. Por lo tanto, se supondría que a los 97 días yo podría tener dinero. Sin embargo, como a los 60 días tengo que pagarle, entonces lo que me queda son un déficit, 37 días que no tendría dinero para poder cubrir. ¿Sí? Ahí vienen las alternativas de otros indicadores financieros. Entonces, como aquí estoy viendo que tengo deficiencias en la situación económica, ahora puedo ir a ver si me endeudo. Para poder cubrir esa producción y todo lo demás, necesito endeudarme. Y los indicadores y la información financiera me podrá presentar dos alternativas. Puedo endeudarme a corto plazo o puedo endeudarme a largo plazo. No obstante, no podemos olvidarnos que la empresa, que usted invierte dinero para ganar. Y si usted necesita obtener créditos, entonces el pago de los intereses van a afectar la rentabilidad que usted espera tener. Por lo tanto, ya podemos tener una decisión aquí. El administrador de la empresa, con la información que le hemos brindado, ya podrá decir, necesitamos mejorar este proceso de producción, necesitamos negociar con los proveedores plazos más altos, ¿sí? O la recuperación de nuestras carteras, de nuestras cuentas por cobrar, es muy larga. Y tenemos que ver cuánta incidencia tiene esas tasas de interés en nuestra rentabilidad. El segundo campo que vamos a ver y que tiene relación con los costos es la eficiencia operacional. En la eficiencia operacional, yo les he presentado este cuadrito en el cual veo que hay muchas manos, ¿sí? Esas manos nos podrían decir, miren, para bajar ese árbol hemos tenido 4, 5, 6, 7 personas. Cuando nosotros estudiamos costos y les vamos a preparar para eso, vamos a ver si esta cantidad de personas era necesaria para bajar ese árbol, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el cálculo del costo de producción de la mano de obra, me estoy refiriendo, que se relaciona con las horas trabajadas por el costo de hora hombre. ¿Cómo sacamos el costo de la hora hombre? Dividimos el sueldo para las horas trabajadas y sabemos cuánto de esa persona invirtió en tiempo para poder hacer este trabajo. Pero también sabemos que cuando no distribuimos bien los trabajos, el empresario no distribuye bien los trabajos, podemos encontrarnos con las horas ociosas. Es decir, la relación de las horas planificadas con las horas productivas. Como les he puesto en esta imagen, si el señor está descansado, igual tenemos que pagarle el sueldo. ¿Sí? El empresario tiene que pagarle el sueldo. Pero, ¿cuánto le cuesta a la empresa? Esas horas de descanso, ¿cuánto influyen en el costo del producto? Por lo tanto, volvemos a caer en lo mismo, que la rentabilidad va a bajar. Y finalmente, les he presentado esta imagen posterior, en donde estamos en una fábrica donde hay varias personas haciendo sus labores. ¿Cómo podemos saber cuál de ellos trabaja mejor o peor? Entonces, ahí podemos aplicar otra prueba, que sería la productividad, en la cual dividimos las unidades producidas por cada una de estas personas con relación al costo hora que ya habíamos sabido. Ya vimos la mano de obra, ahora vamos a ver los materiales. Y ustedes pueden ver que nosotros tenemos 4 valores aquí que a veces no son considerados en nuestros estados financieros y que se denominan mermas. Aquí tenemos el primer caso, que podría ser la producción de muebles de madera. Nosotros cortamos el árbol y no utilizamos todo ese árbol. Al hacer los cortes vamos teniendo desperdicios, mermas que se denominan. ¿Por qué? Porque no entran en toda la producción. El segundo caso que les pongo es un desperdicio. Entonces nos piden que hagamos esta obra, ¿sí? Que hagamos ese cuadro con los azulejos. Pues nosotros compramos azulejos de 40 por 40 y tenemos que cortarles en pedazos para hacer lo que el cliente nos ha pedido. Entonces ese 40 por 40, por las curvas, por los cortes que tiene, difícilmente lo vamos a poder determinar que utilicemos el 100% de ese azulejo. Entonces ahí va a haber un desperdicio. O puede darse el caso de que yo hago mi producción, pero me salen solo 3 manzanas de las 4 manzanas. Entonces las 3 puedo vender.
Pero como yo utilicé recursos para hacer las 4 manzanas, obviamente es posible que ya no tenga utilidad o que tenga una utilidad mínima o que tenga pérdidas. Entonces el establecimiento de los costos me va a poder determinar qué es eso. Porque yo, por ejemplo, si veo una manzana me costó producir $2 y le vendo en $3, correcto, gano $1. No, pues tengo que ver todo lo que utilicé en la producción de esas manzanas y tengo que analizar cuáles no han salido. Obviamente ustedes van a aprender a planificar y a determinar los productos y las variaciones que pueden darse en productos dañados. Y les he puesto este ejemplo de la Ford. La Ford vendió y tiene una imagen corporativa muy fuerte dentro del mundo. Y pasó que al vender los carros, después de algunos años y de accidentes que tuvieron, la Ford tuvo que llamar a 3 millones de autos por un problema denominado Takata. ¿Qué es lo que sucede? Ya vendió, ya tuvo la utilidad, entonces determinó que tenía una gran utilidad. Pasaron los años, declararon esas utilidades, etcétera, etcétera, y sucede que la producción tuvo fallas y tuvo que llamar y tuvo que utilizar mano de obra, materiales, ¿sí?, para poder mejorar y arreglar ese desperfecto que tuvo en la producción. Esos costos, por ejemplo, van a afectar a resultados de los siguientes ejercicios. Contablemente les vamos a enseñar cómo manejar ese aspecto. Proyección de escenarios. En las empresas nos enseñan la misión y la visión. La misión es dónde estoy y la visión es dónde quiero llegar. Y para eso es importante tomar la decisión. La misión es lo que soy yo en este momento. La visión es lo que yo quiero ser en 2, 3, 4, 5 años. Para poder hacer eso, necesito establecer escenarios que me permitan saber si voy a poder lograr o no esa visión. Y puedo tener escenarios interesantes, en donde el tiempo y la economía nos presentó un incremento de ventas de manera constante. Entonces, obviamente, la proyección puede ser mucho más fácil para poder establecer qué escenarios voy a tener. Cuando las condiciones económicas se han dado normalmente, podríamos tener un escenario más fácil para definir. ¿Qué quiere decir en la visión? ¿Cómo van a ser mis ventas a los 5 años? Pero como ustedes han visto, nosotros estamos en esta situación actual, en donde por la pandemia tenemos situaciones que se han dado en las que podemos haber tenido utilidades o pérdidas. Entonces, hay una subida y una bajada de las ventas, hay una subida y una bajada de los costos. Entonces, también con esos elementos, con esas condiciones, también podemos hacer una proyección de cómo será la situación para llegar a la visión. Entonces, podríamos decir, yo voy a incrementar para los 5 años, voy a hacer un incremento de 50% de mis ventas, de mi producción. Pues si es así constante, puede ser que sea más fácil determinar si va a llegar a esos 50. Pero si yo tengo esta condición adicional, entonces puedo encontrarme con el problema de que no sea tan fácil. Sin embargo, ustedes en finanzas van a aprender a hacer proyecciones de escenarios. En proyectos de inversión también van a tener la proyección de escenarios de tal manera que le puedan decir al inversionista: señor, usted tiene una incertidumbre de lo que va a pasar, pero con las técnicas que yo he aprendido, ¿sí?, le puedo indicar cuál va a ser las aproximaciones de los resultados que pueda tener en el periodo que usted ha planificado. Ahora también puede ser que tengamos una idea de que queramos crear una empresa. Nosotros nos dicen que estudiamos para ser solo prestadores de servicios. Sí, pero también podemos ser emprendedores, porque podemos ponernos nuestra oficina de contabilidad y auditoría. El objetivo es que tendríamos que llegar a ser 10 sobre 10, es decir, que llegamos a cumplir todos los objetivos que tengamos. Entonces, en primer lugar, nos nace la idea. Ahora, ya nos nació la idea, necesitamos saber qué necesito para poner en marcha mi negocio. Y ahí vamos a catalogar cuánto necesito de mano de obra en el talento humano, cuánto necesito de recursos informáticos, de recursos materiales, instalaciones para saber dónde voy a tener mis oficinas administrativas, mis oficinas de producción, y luego ver si necesito financiamiento. Establezco contablemente en valores cuánto es lo que yo necesito de recursos, es decir, cuánto necesito de plata para contratar personal, para comprar los equipos, para comprar la materia prima, y determino una primera decisión también, que es: ¿puedo hacerlo solo o no? Si puedo hacerlo solo, no hay ningún problema.
Acuérdense de la manzanita, ¿no? Acuérdense de la manzanita. Pero también tengo la posibilidad de decir, no, solo no lo puedo hacer. Entonces, quiero compartir mi idea con mi mejor amiga, con mi mejor colega, mi mejor compañero. Entonces, voy a este lado y le digo, seamos socios. Pongamos a medias, pongamos el 40 de cualquier porcentaje que ustedes consideren que necesitan a través de este estudio. O en su defecto dices, no, no quiero compartir mi idea, quiero ser el dueño de mi idea propia, de mi negocio propio, sin compartir con nadie. Por lo tanto, me voy para el otro lado, que sería, obtengo financiamiento bancario. Y sigo siendo el dueño de todo el negocio. Para hacer eso, ustedes van a aprender a hacer esta tablita de acá abajo. Entonces, el año 0 es donde está este joven. Y el año 5 es cuando lleguemos a este punto. Y vamos a hacer una proyección que nos diga. Muchos de esos aspectos funcionan como negocios porque el Banco del Estado nos permite tener financiamiento para proyectos de inversión en los cuales vamos a tener periodos de gracia y tasas preferenciales para poder crear la empresa porque el gobierno trata de motivar. En el cuarto lugar vamos a ser gestores de nómina que podemos aprender. Entonces, hay empresas que tienen gran cantidad de personal en nómina y que necesitan contratar mucho personal para que internamente maneje todos estos temas. ¿Cuáles son? Controlar los horarios, mantener las carpetas personales, ¿sí? Registrar los permisos y vacaciones, verificar que el cálculo de horas extras estén bien dadas, establecer que los beneficios sociales estén bien calculados y que sean pagados en las fechas que se hayan dado, ¿sí? Pagar utilidades para lo cual tengo que establecer claramente si hay cargas familiares. Operativamente voy a hacer roles de pago. Operativamente también voy a hacer las funciones para el pago del IES y todos estos beneficios sociales y todas las cosas tienen que ser reportadas al Ministerio de Relaciones Laborales. Esto nos da dos alternativas, que es lo que vamos a aprender en talento humano y en contabilidad, porque recuerden que nosotros vamos a estar en el registro de esta situación. Entonces, ese dolor de cabeza que puede tener el empresario lo podemos resolver nosotros también trabajando en el campo interno o externo, poniéndonos una oficina de contabilidad, una oficina de servicios de nómina que prestemos los servicios para cada una de las empresas. A continuación vamos a ver lo que es una evaluación de empresas. Cuando uno ha ejercido la profesión, se puede dar cuenta que dependiendo de las características y los pensamientos de nuestros padres, nosotros hemos escuchado que nos dicen, yo te di la mejor herencia, que es la educación. Otros padrecitos que tienen más posibilidades nos dicen, yo te voy a ayudar a que tengas tu casita, para que nadie te saque de ahí. Y otras personas dicen, yo voy a ver en tu futuro y te voy a comprar acciones. Muy bien, nosotros vamos a saber que hay un valor de la acción contable y un valor del mercado. El valor de la acción contable es aquella que nosotros al inicio de la empresa lo registramos. Es decir, si yo conseguí socios, ponemos $10,000 de capital, $6,000 pongo yo, $4,000 pone mi socio y cada acción vale $1. Es decir, yo tengo 6,000 acciones de $1 y mi socio tiene $4,000, 4,000 acciones de $1. Pero ¿qué es lo que sucede? La empresa va creciendo, la empresa va teniendo su incremento en su cartera, dinero, activos, ¿sí? Y tiene una posibilidad de negociar en el mercado de valores. Y lógicamente, ya la acción en el mercado de valores ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya tiene una reputación. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar una acción del Supermaxi, si las acciones fueron emitidas en $1, usted no le va a comprar en $1, le va a comprar en lo que el mercado diga, $2, $3. Lo mismo sucede si la empresa empezó a bajar su rentabilidad. ¿Sí? Tal vez en vez de valer $1, vale 50 centavos la acción. Todo va a depender de cómo se maneje la empresa y todo va a depender mucho de que la información que maneje la empresa sea la adecuada. Sin embargo, queremos invertir, no vamos a irnos al mercado de valores y todo, y vamos a ver la posibilidad que se presenta de un negocio. Vemos en la prensa y dice, vendo una ferretería.
Digo, sí, me gustaría, es un buen negocio. Siempre he escuchado que es un buen negocio. Bueno, vamos a ver. Y me dice, ¿sabe qué? La ferretería vale tanto. Y yo le digo, híjole, ¿me alcanza? ¿No me alcanza? No, pues ahí viene nuestro servicio, lo que ustedes van a aprender. Entonces van a ver los activos, los pasivos de la empresa, ¿sí? Van a evaluar cuánto dice que vale la mercadería que me va a vender. Les pongo un ejemplo. Les van a vender una ferretería. Entonces yo tengo que ver cuánto vale la mercadería. Ah, pero la mercadería vale un valor que es el que yo compré y que tengo en las facturas. Y otro valor es el que yo tengo ya en el mercado. ¿Por qué? Porque alguna de esa mercadería puede haber tenido deterioro físico, se dañó, caducó, o es su defecto, ya en el mercado no vale. Ejemplo, los celulares. ¿Sí? Entonces ustedes van a calcular cuál sería el valor de la mercadería en una fecha determinada, estableciendo el deterioro que puede haber tenido. Y ahí se establece una palabrita que van a escuchar dentro de la profesión que se llama el valor razonable. ¿Qué significa el valor razonable? El que me proponen para venderme algo y el que yo acepto para comprar. Entonces ahí viene un valor razonable. Ah, pero la señora también me dice, le voy a vender con las cuentas por cobrar. Muy bien, el contador le va a ayudar a que determine que esas cuentas por cobrar son recuperables en un 100%, en un 90%, en un 80%. Vuelvo a repetir, una cosa es el valor contable, ¿sí? Con el que empezamos, con el que registramos el valor inicial que se denomina, y otro es el valor final, cuando ha sucedido y ha pasado algún tiempo y han habido eventos que pueden afectar. Les vuelvo a repetir, los celulares es un gran ejemplo para eso. Entonces, aquí puedo determinar yo eso. Y las empresas, como les digo, como cuando crecen y pueden tener una mejor valoración en el mercado, también existe la posibilidad de que crezcan, ¿sí? Y tengamos que nuestros dueños puedan haber hecho compras en sus casas o compras de activos, ya tengan 2 carros, computadoras, edificio, etcétera, muebles y enseres en la empresa, pero deciden separarse porque no están de acuerdo en la negociación. Eso pasa en la práctica mucho cuando, por ejemplo, el uno pone el dinero y el otro pone el trabajo intelectual. Entonces después dice, pero es que yo puse la plata. No, pero yo puse el dinero. Yo soy el que más debo llevarme de este asunto. Pero el que produjo la riqueza tal vez es el que puso su trabajo intelectual. Entonces, por lo tanto, no podemos llegar a estos puntos de decir, nos dividimos el carro, la computadora o la casa. También entonces podemos determinar como peritos contables, y es una posibilidad de un trabajo en la fiscalía respecto a la posibilidad que tienen ustedes de ser peritos y poder valorar estos activos. ¿Sí? Que también puede funcionar en un aspecto que estoy señalando acá, que lamentablemente sucede mucho en este tiempo y que no debería ser así, cuando hay la división, la separación de las parejas, de los matrimonios, que recuerden que es un contrato civil. Y ahí también pueden pasar estas cosas y nosotros también podemos participar si existe la necesidad y llegan a una demanda judicial. El juez puede determinar que se necesite un peritaje contable para establecer el valor de cada uno de los bienes. Entonces, una posibilidad más que podemos tener, aunque sea de alguna manera negativo, que las sociedades conyugales de las sociedades empresariales se abran, se dividan. En el sexto punto vamos a llegar a lo que es el contralor de riesgos. Y le denomino el contralor de riesgos porque en toda empresa existe un riesgo. Y como estamos viendo aquí en la imagen, como les había hablado, nosotros empezamos a crecer y a veces no nos damos cuenta de la evolución que hemos tenido y empezamos a gastar el dinero que no tenemos. Y como nos empezamos a gastar el dinero que pertenece a la empresa y que no es nuestro todavía, nos empiezan a circular estos dos diablitos, el diablito y el angelito. Y el diablito nos puede determinar que hagamos cosas que no estén pegadas a la ley, que no estén relacionadas con la ley y que sean penadas por la ley. ¿Sí? Y el segundo es el hecho de que yo pueda decir, no, hagamos las cosas correctas. Pero aquí se presenta, y ustedes lo han visto en la serie de este muchacho seguramente, que dice, yo nunca me equivoco, solo me equivoqué una vez y fue cuando pensé que alguna vez podía llegar a equivocarme. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la parte contable, nosotros vemos
empezamos a dominar el teclado y empezamos a registrar de la manera ya sin casi ver. Los códigos de las cuentas ya nos aprendemos, porque ahora la contabilidad nos van a enseñar en libros, en hojas de Excel, en papeles, pero ya lo vamos a tener en su desarrollo profesional en sistemas, en software. ¿Y qué sucede? A veces ya estamos confiados tanto de que podemos resolver las cosas que lo hacemos y cometemos errores, que no han sido de mala voluntad, que no han sido intencionales, por los cuales la información que estamos teniendo en los estados financieros no representa la realidad. Pero también podemos llevarnos por el lado, como yo les decía, de la avaricia, es decir, que pueda yo tener intenciones de perjudicar a los trabajadores, bajando las utilidades, intención de perjudicar al Estado, bajando las utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, para eso también ustedes, ya luego de haber dominado los temas que hemos visto antes, van a prepararse como auditores. Es decir, van a ser los que puedan vigilar el cumplimiento de estas cosas, el cumplimiento de estos accionarios. Dentro de ellos tenemos la auditoría financiera. Me dirán ustedes que para qué puse este laberinto. Y este laberinto yo utilizo en mi materia para decirles, miren, el contador estuvo aquí, ¿sí? Y durante todo el año pasó todos estos recorridos y llegó a sacar el estado financiero al 31 de diciembre. Se demoró todo el año en hacer los estados financieros, ¿sí? Entonces se equivocó de camino e hizo un ajuste. Puso mal una cosa y pudo haber hecho una reclasificación. Y nosotros necesitamos hacerle una auditoría. Pero si él se demoró todo un año en hacer todo esto, nosotros no podemos demorarnos un año en revisar lo que hizo. Ahí nos van a enseñar con estadística, nos van a enseñar con procesos de auditoría a establecer la muestra. Es decir, vamos a escoger un grupo de transacciones económicas y vamos a revisar. Vamos a observarles de acuerdo a las estrategias que nos presenten, de acuerdo a los procedimientos de auditoría, ¿sí? Y luego que nosotros hagamos eso, vamos a poder proyectar, evaluando riesgos. Acuérdense que hay riesgos en todas estas partes y luego de eso podemos determinar una opinión. Y vamos a decir, señor, la contabilidad que usted hizo es la correcta. Está presentada razonablemente. Acordarás en que estoy repitiendo mucho la palabra razonablemente. No estoy repitiendo la palabra exacta, ¿sí? Porque las normas nos dicen que hay estimaciones. Entonces ustedes pueden estimar de una manera, yo puedo estimar de otra manera. Sin embargo, esas estimaciones están reglamentadas y me dan un margen de maniobra, y ese margen de maniobra puede determinar que yo establezca algo diferente. Ejemplo, voy a aplicar la depreciación de un activo. Para mi concepto, cojo el mes comercial, pero dependiendo del negocio puede ser que otra persona considere que debe hacer una depreciación por día. Entonces, va a haber una diferencia entre los dos valores, pero no quiere decir que hubo un error en el cálculo, ¿sí? Sino que existe un margen de razonabilidad aceptable en eso. Si el proceso fue bien hecho y nosotros revisando como auditores vemos eso, podemos establecer claramente que existe razonabilidad. Es decir, no es exacto, pero sí es razonable, sí representa la realidad. Entonces, es muy interesante porque el contador vino de aquí y llegó acá. Nosotros vamos a empezar de acá y tenemos que determinar que todo lo que pasó aquí estuvo bien. Es decir, vamos a revisar cuando ya estuvieron hechas las cosas. También podemos evaluar gestión. Y ahí tenemos 5 elementos que son eficiencia, eficacia, ecología, economía y ética. ¿Cuál es la eficiencia? Si yo estoy haciendo una producción y utilizo los materiales indispensables, ni más ni menos, ¿sí? Contrato la mano de obra adecuada y utilizo los costos indirectos de fabricación, luz, agua, teléfono, y los registro, siendo solo los necesarios, entonces yo fui eficiente. El precio de mi mercadería me va a permitir tener una utilidad mayor, ¿sí? Ahora, ¿qué es la eficacia? La eficacia está relacionada con el tiempo y por eso yo les he puesto este gráfico, ¿sí? Si yo quiero pegarle en el centro, va mi primer intento, cerca. Va mi segundo intento, más cerquita. Y va a mi tercer intento y lo llego. He tenido eficacia, pero me he demorado y he registrado la utilización de recursos económicos, la utilización de recursos de materia prima, que me afecta de alguna manera
en la consecución de mi objetivo. Y en todo negocio voy a salir ganando. Entonces aquí también voy a tener la posibilidad de evaluar la economía, es decir, la relación costo-beneficio. ¿Cuánto me costó comprar los productos en relación de la cantidad, del tiempo de entrega, del costo de cada uno de ellos y la calidad del producto? ¿Sí? Y el precio de venta que yo le establezco. Si lo manejé adecuadamente, voy a tener una rentabilidad. Pero no podemos olvidarnos de que vivimos en un mundo en donde prima la ecología y podemos nosotros saber y tenemos que evaluar si lo que nosotros estamos haciendo, si los negocios en los cuales estamos invirtiendo no van a afectar la ecología, no van a afectar la ecología, pero no solamente viendo como al ser, como a la naturaleza en sí mismo, sino también a los seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, aquí en mi barrio tengo ese problema, hay una empresa que produce, que hace un procesamiento al lado por el camal y los olores son fatales. Entonces, lógicamente, tal vez esa empresa esté logrando sus objetivos de rentabilidad, pero está afectando a los seres humanos que somos parte de esta naturaleza y que sentimos los olores, sentimos el malestar que representa esos olores en nuestros hijos, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, el negocio puede ser rentable, pero está afectando la ecología. Y la última, que es la ética, en la que se refiere a lo que es correcto e incorrecto. Entonces, nosotros podemos tener una actividad en la que tenemos una excelente relación con los clientes, pero no les vendemos el producto. Con tal de venderles, les damos lo que sea y después aguantamos lo que venga. Entonces, no estamos siendo éticos. A nuestros proveedores les contratamos y les decimos que les vamos a pagar en 30 días y les pagamos en 60 días. Si nosotros les decimos que les vamos a dar un producto de calidad y el producto que les vendemos es deficiente, etcétera, etcétera. Y obviamente, si vamos a hacer algunas actividades en las cuales busca perjudicar al Estado y todo lo demás, también la auditoría de gestión nos puede ayudar a evaluar. Este es un mecanismo para evaluar al gerente, por ejemplo, o a las diferentes áreas. Como yo digo, ¿sí? La auditoría de gestión es del examen que se realiza a la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, porque puedo evaluar a todo. ¿Sí? Luego tengo la auditoría informática. Y en la auditoría informática tenemos que ver que cuando empezamos en el registro de una contabilidad, como les he puesto aquí, yo tengo que ingresar el nombre del usuario y mi clave de acceso. ¿Y dónde va a estar representado eso? Va a estar representado aquí en el nombre. Dice, este asiento contable lo realizó Hernán Maldonado Pazmiño. Entonces, las claves para poder llegar a que aparezca esto en el asiento contable deben ser las mías. Ahora, esto se traslada a tesorería, etcétera, etcétera, y entonces con las claves en auditoría informática podemos ver si alguien utilizó nuestra clave o si utilizó la misma clave, cómo fue que llegó esa clave a poder de esa persona, ¿sí? O si fue lo que ahora escuchamos mucho en el tiempo, si fue plagiada la clave, si fue, ¿cómo es la palabra que les dicen? Identificada, ¿no es cierto? Vulnerada la clave. Por lo tanto, nosotros en auditoría informática también vamos a ver si existen las seguridades físicas de nuestros equipos, si existe la seguridad física de la base de datos, si existe la seguridad para las redes y comunicaciones. Todo eso vamos a evaluar y les vamos a enseñar respecto a la auditoría informática, que es en la contabilidad, en la parte financiera, en la administrativa, en los informes, en las comunicaciones y todas las áreas que puedan ser evaluadas por parte de ustedes capacitados ya casi al final de su carrera. Aquí les he presentado, para finalizar mi intervención, algunas reflexiones que me han parecido muy interesantes y que hablan de que nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, no busques con tus mismos gustos a personas con tus mismos gustos, busca a personas con tus mismos valores. Por lo tanto, cuando nosotros negociemos algo, negociemos o que queramos ser socios, de queramos alcanzar algo, tenemos que ver. Ese es el tipo de educación que presenta la católica, una educación con perspectivas evidentes que busca los valores y principios en el desarrollo de cualquier actividad profesional. Les agradezco mucho la atención y estoy presto para cualquier pregunta que quieran efectuar. Solamente quisiera aclarar una cosita para finalizar. Yo soy
Como ustedes escucharon, yo soy licenciado en Administración de Empresas, pero en el colegio soy físico matemático. Y después de ejercer las dos profesiones, me enamoré de la contabilidad y auditoría. Muchas gracias.